multiplicado por motivación. Imparato y Harari redefinieron esta ecuación como sigue. Desempeño es igual a habilidad multiplicada por motivación y por precisión de percepción de rol. Ellos argumentan que hay hoy en día un gran elemento de dificultad en la percepción de rol. El administrador tiende a venderse a sí mismo la imagen de ser el único agente de cambio cuando se enfrenta a un ambiente desconocido con nuevas realidades. Como líder de un equipo o como líder de varios grupos diversos que se requieren uno del otro, ¿cuál debe de ser realmente mi rol? ¿Cuál debe de ser su rol? Puesto que los líderes de hoy se ven forzados a enfrentarse a situaciones que son radical y cualitativamente diferentes a los que han visto en el pasado, Imparato y Harari dirían que están empujados a superarse, jumping the curve, para ir más allá de lo conocido, yéndose de lo que hasta ahora ha funcionado a algo que nunca se ha intentado. Ellos ofrecen 4 principios organizacionales para ayudar a los actuales líderes y administradores a dar este brinco. La primera prioridad, dicen ellos, debe de ser reconocer que la innovación y creatividad y no la aplicación de controles, el orden y la predictibilidad son la dinámica clave para lograr un liderazgo permanente de mercado y de rentabilidad. El ambiente que ustedes crean como los líderes es fundamental. Como dice uno de mis directores, el nuevo ambiente de negocios requiere líderes, no administradores. Las cosas se mueven tan rápidamente que no hay tiempo para administrar, solo para liderear. Los líderes deben de crear un ambiente en el que la innovación y la creatividad se recompense, en que las personas se autoadministren. El reto es que muy probablemente tendrá que dejar atrás ciertos productos y servicios exitosos de hoy y ver hacia adelante nuevos mercados nunca antes explorados. La gerencia de una firma financiera muy grande está debatiendo este asunto en la actualidad. Los productos que los hicieron exitosos y que habían logrado perfeccionar con mucho esfuerzo a través de manejo de calidad de procesos podrían ser los mismos productos que los harán fracasar a futuro a menos de que emigren o crean algún otro mercado. Imparato y Harari definen que esta manera, su primer principio, ver al cliente siempre hacia adelante en tiempo. En términos de Zenji, esto involucra la aplicación de enfoque de sistemas y los modelos mentales. Ahora bien, si el nuevo ambiente de trabajo está enfocado hacia la información y el conocimiento, entonces los activos intangibles tales como el poder mental de colaboración entre empleados, administradores, directivos y socios son la práctica y el componente crítico para mantener una ventaja competitiva de los negocios. Imparato y Harari consideran que las organizaciones más exitosas se deben a sí mismas como cerebros o bodegas de la inteligencia acumulada en sus empleados y asociados. Esto nos lleva al segundo principio organizacional. Construya su empresa alrededor de la capacidad humana o software y construye este software alrededor del cliente. Zenji diría que esto es equivalente a aprovechar la maestría personal y aplicar aprendizaje en equipo. Como complemento a este principio, los autores introducen la idea de que la tecnología es un elemento integral en todas las facetas requeridas para el logro de cualquier visión organizacional en la actualidad. Visualmente pudiera describirse de esta manera. La tecnología no es ya algo sobrepuesto a los procesos de trabajo, sino la tela que sustenta nuestras funciones, estrategias, valores y visión. En el segundo módulo de mi presentación regresaré a este concepto con ejemplos de cómo muchas organizaciones han implementado estos conceptos. Las organizaciones que operan dentro del mundo de la información borran estructuras organizacionales verticales y horizontales. La colaboración y la diversidad reemplazan la supervisión tradicional. La clave invisible de fomentar los talentos y capacidades es una empresa geográficamente dispersa en la aplicación de una visión clara y de un conjunto de valores y prioridades bien definidos. Es fundamental el cómo respalda su visión expresa y sus valores una organización. Esto nos lleva a los autores Imparato y Harari a su tercer principio organizacional. Asegúrense que los que siguen los valores e ideales de la organización sean los más recompensados y los más satisfechos. Zenji diría que esto se refiere a la combinación de enfoque de sistemas, modelos mentales y visión compartidas. Por experiencia les digo que el respaldar a la gente que se le merece puede ser la herramienta más poderosa de un líder para llevar a su organización al éxito. El comercio existe para servir clientes, pero la nueva época requiere de que evolucionemos de una visión legalista y contractual de proveer satisfacción hacia otra en la que el cliente esté total y ampliamente satisfecho. Esto requiere que las organizaciones construyan ahora nuevas culturas y estructuras de trabajo para asegurar la responsabilidad compartida a todos los niveles en solidaridad con el cliente.
lo que nos lleva al reconocimiento de la responsabilidad personal que tenemos hacia nuestro cliente como el pilar de lealtad honesta y sostenida al cliente. Por ejemplo, recientemente me alfombraron 9 habitaciones en la casa. Había un defecto. Aunque me hubieran podido reemplazar la sección defectuosa con un parche, la empresa de alfombras quiso asegurar que yo estuviera satisfecho y decidió cambiar toda la alfombra nuevamente. Así llegamos a un cuarto principio organizacional: tratar al cliente como el árbitro final de calidad y de servicio y de producto, ofreciéndole una garantía incondicional de satisfacción completa. Senji hablaría aquí de sus modelos mentales. A partir de esos 4 principios, Imparato y Harari derivan una serie de iniciativas que deben de considerarse para implementarlos. Los detalles se presentan en su obra ya mencionada. En síntesis, Peter Senji propone que una organización que aprende se basa en 5 disciplinas llamadas maestría personal, modelos mentales, visión, aprendizaje en equipo y reflexión por sistemas. Una forma innovadora de incorporar estas llamadas disciplinas a la época de la información que vivimos lo sugiere Nick Imparato y Oren Harari con sus principios organizacionales. Poniendo estos en práctica nos permite liberar el poder potencial humano y alcanzar nuevos niveles de desempeño. En la segunda mitad de nuestra presentación les platicaré de varios casos reales en que se han aplicado estos principios para lograr alcanzar las aspiraciones de una verdadera organización inteligente. Comenzamos ahora con la primera sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas. Solo les pedimos que hagan solamente una pregunta en cada llamada y que en lo posible sea breve. Ustedes pueden llamar directamente al estudio o a los teléfonos del fax que están ahora en su pantalla. La primera pregunta nos la envían vía fax desde Brasil, la Fundación Vanzolini en San Pablo, y dice: en el área de calidad y productividad, las compañías japoneses a menudo han tenido más éxito que las de Occidente. ¿Significa esto que sus organizaciones son más inteligentes que las nuestras? Creo que debido a que los japoneses empezaron su viaje de calidad hace algunos años, ellos empezaron a comprender cómo conectar la empresa, los procesos del negocio, y probablemente por eso asumieron una posición de liderazgo en lo que era pensamiento sistémico. Culturalmente tenían una visión bastante grande y a largo término de lo que querían. Siempre hay que preguntarse acerca de la visión a largo plazo o a corto plazo, como en Estados Unidos, por ejemplo. Ellos empezaron a tomar la información viendo el negocio como un todo y tomaron sus aprendizajes a través de la calidad para poderlo incorporar a la organización. No creo que sea algo que ellos tengan y que nadie más tiene, sino que en el tiempo ellos han podido desarrollar y volverse una compañía tal vez más de aprendizaje que en otras partes, y tal vez sea esa la clave. Tenemos otro fax, esta vez nos llega de la Baja California, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Institución Campus Guerrero Negro. Dice: ¿cómo se pueden implementar las técnicas de la quinta disciplina en un sistema burocrático y obsoleto? Bueno, creo que si ustedes observan la implementación de una organización, la creación y el aprendizaje en una organización que ya es obsoleta, habría que empezar por el mercado. Si la compañía o esa organización en particular observa su mercado, entonces, ¿acaso son competitivos en ese mercado? Es lo que tiene que preguntarse. ¿Y de qué manera son con relación a lo que quisieran ser en ese mercado? ¿Qué es lo que quiere esa compañía? ¿Cómo quiere que la reconozcan? ¿Cuál es su visión de lo que quieren hacer? Y luego, pasando a otro punto, creo yo que los líderes de la organización tienen que reflexionar sobre qué es lo que ellos están haciendo en su papel actualmente que les puede permitir a su empresa tener ese éxito deseado. Como hemos mencionado, de hecho, usando el principio de Oren y Nix, los líderes, como líderes son realmente administradores, gerentes, y ellos son los que controlan la organización.
y de hecho probablemente no tendrán el mismo éxito que si toman la perspectiva del visionario, es decir, bueno, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a vivir en estos mercados y cómo vamos a tener éxito en ellos. Yo diría que los líderes deben observar el mercado, luego observarse a sí mismos y ver cuál es el papel que están jugando y luego entonces hacer comprometer a todos los demás en este proceso. La siguiente llamada viene de Sudamérica, de Asunción, Paraguay, de la Unión Industrial Paraguaya. Bienvenido, le escuchamos. Sí, buenas tardes. La siguiente pregunta es, ¿qué condiciones, aptitudes deberá tener un facilitador dentro de los procesos de trabajo en equipo? ¿Y cómo propiciar su inclusión en la organización? Gracias. Creo que el papel de un facilitador puede ser muy eficaz para ayudar a los equipos a desarrollarse y bueno, cómo se los incorpora en la organización. Realmente se basa en la ansiedad de la organización, o es decir, cuán rápidamente esa organización quiere llegar a tratar estos temas. Voy a explicarlo de otra manera. Todos tenemos muchas reuniones de gerencia, ¿verdad? Y sabemos que estas reuniones de trabajo pueden tener más éxito o menos éxito según lo que hayamos logrado en esas reuniones. Creo que todos hemos asistido a sesiones de trabajo donde hemos enfocado todas nuestras energías en un tema que no estaba en el orden del día. Podría ser el tema político o algún tema personal o algún prejuicio o bias personal de alguna persona asistente a la reunión. Y en lugar de enfocarse en los temas del negocio propiamente. El papel del facilitador y las destrezas del facilitador precisamente radican en entender la diferencia entre los temas, la problemática dentro de la reunión, lo que se está tratando en la reunión y volver a enfocar y cada vez volver a centrar el tema en la reunión. Este es una destreza que a veces lleva un poco aplicar y desarrollar, pero no tanto. Los líderes más eficaces y los gerentes más eficaces tienen estas destrezas innatamente en ellos ya y las utilizan y las aplican. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de asistir a un seminario donde se hablaba muy claramente de cuáles eran los roles claros de un agente, de un administrador, de un gerente y de los participantes, y había también la persona que mantenía el tiempo y llevaba el control del tiempo, y entonces para poder explicar cada una de estas destrezas es muy difícil hacerlo para una sola persona, pero nosotros en una reunión tenemos a todos juntos y suponemos que ese líder tiene todas estas destrezas y las puede ejecutar a la vez. Eso es muy difícil lograr. Así que yo recomiendo que se utilice un facilitador cuando estamos en un ambiente de discusiones de trabajo en las que es necesario enfocarnos sin apartarnos del tema y cuando tenemos límite de tiempo, y entonces para mantener la disciplina de la sesión se vuelve mucho más eficaz si tenemos un facilitador. Creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestras reuniones de trabajo, ¿no? Mantenerlas eficaces. Otra pregunta, esta nos viene de Sinaloa, del Colegio de Bachilleres Estado Sinaloa, Guasave. Bienvenidos. Gracias, buenos días. El conductor mencionaba ahorita que las empresas requieren más de líderes que de administradores. Sin embargo, ¿qué tan importante es que todo el mundo actúe como líderes, o tendría que haber niveles en que se desarrollara el liderazgo exclusivamente y otros niveles únicamente de administradores, de trabajadores, como en un ejército, en que el general es el líder? O bien el carácter de liderazgo tendrá que desarrollarse en todos los miembros de la empresa. Esta es una pregunta muy buena, muchas gracias. Hay papeles
que juega la gente en toda la organización. Así que como yo menciono que la gente se convierte más en líderes que en administradores, ahí estamos refiriéndonos a los negocios, a las empresas que están más bien impulsadas por la información, por el mundo informático, y de esa manera uno se convierte en una organización menos vertical, sino más llana, porque esas barreras verticales de la estructura organizacional se van abatiendo, y entonces las personas que trabajan en equipos y en equipos de multidisciplinas pueden trabajar más eficazmente, y al tener este tipo de estructura, entonces no hay gerentes o administradores que están controlando lo que hacen los demás, sino que más bien juegan el papel de traspasar la información de un lado a otro, más bien a nivel horizontal. Yo diría que a medida que se abaten las barreras o la verticalidad, entonces no hay tantas personas que ocupan ese tipo de posición, de puestos. Pero piense usted, cuando se habla de un líder, se habla de un comportamiento, más bien. Nos concentramos en el tiempo, en nuestro tiempo en observar el mercado y en crear la visión de nuestra empresa. Y trabajamos en las estrategias para llevar a esta empresa al futuro, hacia el futuro. Estamos más interesados en controlar lo que la gente está haciendo dentro de la empresa o haciendo la microadministración. En lugar de eso, ahora tenemos que buscar hacer que la gente colabore, que trabaje eficazmente en equipos para poder abordar ese mercado, y creo que esa es la forma de ser más eficaz, más eficiente. Más líderes, sí. ¿Todos tienen que ser líderes? Sí, yo creo que todos tienen que ser líderes en cierta medida, tener las destrezas para poder ser líderes, pero por supuesto hay que respetar los papeles de administración que tienen ustedes, así que no voten a sus gerentes. Nos vamos ahora a Porto Alegre, Brasil. La llamada viene del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial, SENAC. Bienvenidos. Lo escuchamos a Brasil. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Yo puedo hacer la pregunta? Sí, bien pueda, adelante. Lo escuchamos. Perfecto. La organización que no aprende será víctima de la globalización. Con base en esta premisa, ¿cuáles son los nuevos papeles en las organizaciones? Uno puede hablar en ejecutivo, educador, aprendiz. No creo que pueda abordar los tres temas, pero voy a tratar de poner esta pregunta en contexto. A medida que los negocios van migrando a un ambiente global, es decir, que cualquier empresa que migre a un entorno global se piensa en la información que requiere para tener éxito. Y vienen los datos de todas partes del mundo y se analizan, se entienden y se ponen en contexto del mercado y en el lugar hacia donde va la empresa y a donde ve la empresa que quiere ir. Así que si observamos todos estos puntos, estos elementos, entonces creo que constituye un reto verdaderamente, que a menos que tengamos un vehículo para aprender de qué se trata esta información de una manera eficaz, eficiente y rápida, no tendríamos éxito. Creo que hay que hacer esa distinción, no necesariamente entre individuos y disciplinas, sino más bien que lo que tenemos que hacer es tener la capacidad y la facilidad de romper esas barreras para poder comunicarnos eficazmente, obtener la información, aprender y poderla utilizar a nivel de la organización para que la organización pueda tener más éxito. Nos vamos ahora a Argentina, a la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos a este programa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nuestra pregunta es, ¿cuál es el principal incentivo para poder desarrollar en una organización el trabajo en equipo? Y también, ¿qué rol juega la variable nivel de salario? Yo creo que el papel del trabajo en equipo es definido por el cliente. ¿Cómo puede la organización distribuir productos más eficazmente a sus clientes?
no solamente distribuir, sino fabricar, diseñar y distribuir al cliente. Es decir, cómo lo puede hacer lo suficientemente rápido y con la eficacia para ser competitivo frente a la competencia, o sea, en el mercado. Tiene usted la información del cliente, podemos tomar esa información en la organización y saber qué hacer con esta información y aplicarla. Y de hecho, ¿podemos acaso juntar la gente que puede resolver ese problema con eficacia? Y creo que ya se ha demostrado con el tiempo y la experiencia de que la calidad ha ayudado a la gente a unirse, pero que los equipos y el trabajo en equipo realmente es lo que lleva al éxito, porque una persona puede tener una excelente idea, pero el equipo la puede plasmar en realidad. Así que realmente hay que tener la colaboración de todo el equipo interdisciplinariamente para lograr las metas, y esto lo impulsa el mercado y depende de lo que su compañía quiere hacer en el mercado frente a la competencia. Esa es la clave. Viajamos ahora a Costa Rica. La siguiente llamada proviene de la Universidad Estatal a Distancia. Bienvenidos. Muy buenos días, un saludo desde Costa Rica y felicidades al señor Thomas por tan linda conferencia. Nuestro tema va básicamente que el concepto de tensión creativa, que suele interpretarse en forma muy negativa. Nosotros quisiéramos que el doctor, con algún ejemplo, nos indique la diferencia que hay entre lo que es esta tensión creativa y lo que es la tensión emocional propiamente dicha. Muchas gracias. Espero haberle entendido bien la pregunta y espero estarle respondiendo la pregunta. Entiendo que su inquietud es acerca de la tendencia, de la tensión que hay para que la creatividad surja en la organización y frente a la tensión emocional de que no movamos hacia adelante, no cambiemos nada porque estamos muy cómodos como estamos. Hay el viejo adagio de que no se aprende nada a menos de que haya algún tipo de tensión, ¿verdad? Pero cuando uno observa el tema de dejar a un lado y liberar y desencadenar esa tensión creativa, entonces se logra mejor calidad y entonces ahí es cuando surgen estos nuevos productos que se van a lanzar al mercado. Ese es el resultado. Y entonces ahí se tiene éxito. Y mientras más éxito tiene uno, la gente más se compromete y más se dedica. Por otro lado, la otra cara de la moneda es de esta tensión y de este estrés, es que tenemos que referirnos a Peter Senge acerca del modelo, a ver si realmente estamos examinando por qué razón hemos creado esta tensión, si es algo personal o si es algo que creemos o cómo vemos el mundo. Así que hay que analizarlo muy rigurosamente, ver cuáles son lo que nos dicen nuestros modelos mentales, a ver si estamos siendo emotivos por los motivos equivocados. No sé si esto le contesta la pregunta, me parece que eso fue lo que preguntó usted. Gracias. La siguiente llamada la recibimos proveniente del Instituto Tecnológico Superior Apatzingán, en Apatzingán, Michoacán. Escuchamos. Muy buenos días a todos. Además de la inversión inicial al aplicar las 5 disciplinas que aplicó AT&T para llegar a ser una organización inteligente, ¿qué otros incentivos, aumentos de salario, compensaciones o castigos aplicó para que sus empleados realmente se interesaran en la modificación de la organización? Muchas gracias. Muchas gracias por su alabanza acerca de que nuestra organización es maravillosa. Sí, efectivamente. Sin embargo, también estamos aprendiendo cada día y de eso se trata. El papel de la compensación dentro de lo que es el devenir en una organización y eficaz. Tal vez esto yo no pueda realmente contestarle como experto, porque en esa materia no lo soy, pero yo creo que hay en la experiencia empírica y en los estudios realizados.
A medida que la gente cree que puede contribuir más al negocio y volverse parte del negocio de la empresa, entendiendo hacia dónde va la empresa y cuáles son sus valores, su cultura, sus lineamientos y en qué creen, eso da mayor satisfacción al cliente que dando sencillamente más dinero a los empleados. Debe haber el suficiente dinero, por supuesto, para satisfacer las necesidades de las personas que trabajan y que tienen a su vez sus familias. Así que no estoy hablando de niveles de compensación, de sostenimiento mínimo. Pero no creo que hemos ido más allá de las escalas de pago promedios en los mercados para lograr el éxito que hemos logrado. En otras palabras, nosotros observamos lo que paga el mercado por el trabajo similar y entonces observamos si estamos nosotros pagando de una manera similar o más o menos o igual, y yo creo que nosotros estamos ligeramente sobre el promedio en cuanto a sueldos. Esa es la forma en que nosotros enfocamos la compensación de gerencia. Claramente nosotros contratamos a los empleados a través del sindicato y por supuesto lo hacemos viendo el mercado en el que están trabajando y el tipo de industria en el que trabajan y vemos los sueldos promedios y entonces buscamos y establecemos nuestros niveles de sueldos más o menos de esa manera con esos puntos de referencia. Nosotros queremos que esto sea una motivación para cambiar y al mismo tiempo queremos mantenernos al mismo nivel del mercado, pero luego queremos crear el entorno para que la gente esté bien, esté contenta. Viajamos ahora a Panamá. Le damos la bienvenida a la Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante. Muy buenos días. Nosotros queremos preguntar, ¿hay alguna relación entre la capacitación educativa formal de los empleados y la posibilidad de aprender nuevas formas de trabajo en los nuevos mercados, dado que las empresas latinoamericanas nosotros poseemos mucho personal que tiene un nivel educativo bastante bajo y a nivel mundial se demanda que estas personas se preparen y aprendan cada vez más? Gracias. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que la gente tiene que seguir aprendiendo. La educación continua es importante, pero volviendo al ejemplo al que me referí en el primer segmento, en el que había esta empresa pequeña relativamente, donde la mayoría de los empleados no se habían graduado de bachilleres, de la escuela secundaria, pero en cambio estaban enfocados en ofrecer el mejor producto y servicio a sus clientes, y a través del trabajo conjunto dentro de la organización, comprendiendo cuáles eran sus metas, lograron precisamente eso. No creo que necesariamente es la educación formal lo que manda. Por supuesto, yo también abogo muy fuertemente por el hecho de que estas personas querían aprender, así que había esta dedicación, este compromiso personal de estas personas de aprender y de trabajar al trabajar como equipo aprendían, y entonces era un equipo donde había mucho aprendizaje. Y hay organizaciones, y en las organizaciones tenemos que ayudar a nuestros empleados a que aprendan tal vez no a darles una formación o capacitación, sino a que permitir que ellos tengan experiencias de aprendizaje, y esto va a redundar en los productos que vamos a ofrecer. Y con el tiempo creo que la organización sí tiene la obligación y la responsabilidad de provocar esto y de proveer este tipo de ambiente. Ahora, para ser competitivos a nivel global, es necesario también contratar a personas que comprenden y puedan ayudar a la organización a crecer, a aprender y a tener éxito. La siguiente llamada viene de Guadalajara, Jalisco. Damos nuestra más cordial bienvenida a los participantes del Centro de Estudios Universitarios Veracruz. Adelante. Buenos días. La pregunta es, en México, la mayoría de las empresas son pequeñas, son micro y mediana empresas. ¿Qué tan factible es aplicar estos conceptos? Creo que incluso las
empresas grandes están también compuestas por unidades de trabajo, unidades empresariales pequeñas. Y creo que a veces una organización más pequeña tiene mayor oportunidad según la visión del líder en cuanto a la y cómo definen qué es lo que quiere hacer esa empresa y hace que se dedique su personal. Hay varias formas de hacerlo, pero comprometer a su personal es lo más importante.